Shalom Akin, Shalom Javerín. Bienvenidos a otro tema, men. Con ustedes el Morello Hanan. El número de mi WhatsApp es 503-756-4900. Estados Unidos, amén. Vamos a continuar con un tema más del Zohar Hakadosh. Vamos a estar hablando de el símbolo, la simbología, lo que simbolizan las abreviaturas en el Zohar, amén. El símbolo representa una determinada parsa en una sefirá, la restricción impuesta sobre la expansión de la de la luz. Los yi que permanecen en cada sefirá por encima de la parsa se denominan la línea derecha, pues hay luz en ellos. La Malhut que se eleva hasta Binah dentro de cada sefirá crea la línea izquierda con su restricción sobre la recepción de la luz. Un sibuk que tiene lugar sobre la Malhut elevada solamente sobre los Kelim libres, no restringidos y no limitados de Keter, Honma y Binah, permite que la luz de Hasadin brille en G. Y a esta recepción de la luz de Hasadin en G se le da el nombre de línea media. Vamos a intentar aclarar ahora lo que está escrito en el Zohar. En el Zohar hay 10 Sefirot: Keter, Hodma, Iná, Hese, Geburah, Tifere, Nexá, Hut, Yesod y Malhut. No obstante, Misajín, en realidad solo hay 5: Keter, Hodma, Binah, Tiferet y Malhut. Esto es así porque Tiferet, también denominada Sirampin, consta de 6 sefirot, desde Gesed hasta Yesod. Las 5 sefirot, Keter, Hodma, Binah y Serampin, Malhut, crearon 5 parsufín en cada mundo. En el mundo de Asilú, dichos parsufín son Ari, Ampin, Abba, Beima y Serampin y Nutba. Son Asensum. Keter es llamada Ariampin, Jonma y Binah son denominadas Abi, Biima, Abba, Beima, respectivamente, y Tiferet y Malhut reciben el nombre de Sum. Tiferet y Malhut, para que se vaya dando una idea. Estamos aquí en el tema La Rosa. Continuamos. Esta es la parte 2, aunque allí en la foto de perfil dice parte 1, pero en realidad ya es la parte 2. La primera parte no fue subida, hubo problemas, pero la puede encontrar en Spotify y en Inbox. Allí sí está. Si no la encuentra en esas dos plataformas, puede contactarme al 503-756-4900. Puede mandarme un WhatsApp y allí le contestaré a la brevedad posible. Amén. Estamos en el tema La Rosa, segunda parte. La esencia de los 7 días de la creación la encontramos en los Parsufim, Serampin y Nubba del mundo de Asilú, los cuales se componen de 7 sefirot, que ya las dijimos anteriormente. Y de esta descripción, Misajín, comprendemos cómo Abba, Beima, Jonma y Binah engendran a Sun, la creación entera, incluidos nosotros también, y los crían hasta su estado final durante los 6000 años. Esto es lo que nos relata el libro del Zohar. Rabbi Hizkiya comenzó su explicación sobre la Nutba de Serampín del mundo de Asilú, aclarando el nacimiento de Sun desde Ima Binah, denominada Elohim. De ahí que de comienzo a su explicación con una rosa, Nutba de Serampín,
En la última fase de su desarrollo, Nutba de Serampín recibe el nombre de Knesset Israel, la Kejilá de Israel, pues Nutba está compuesta por todas las almas llamadas Israel, usted y yo. Y por eso decimos que la rosa es Knesset Israel. Hay dos estados en la rosa, Malhut, el estado más bajo, inicial y pequeño, Kanut. Se da cuando Malhut consta únicamente de la Sefirá Keter, colmada en la luz de Nefesh, mientras que sus otras 9 Sefirot son aquellas que cayeron desde el mundo de Asilú al mundo de Bria. El otro estado de Nutba es el maduro, grande, completo, Galut, cuando sus 9 Sefirot ascienden del mundo de Bria hasta el mundo de Asilú, y su Parsu completa las 10 Sefirot. Entonces, una vez que se iguala a su esposo, Sirampin, Malhut, se eleva junto a él hasta Abba Beima, que los envuelve, es decir, recibe su or. El revestimiento del parsú inferior y externo, con el que es superior e interno, significa que el parsú inferior alcanza una parte del superior, se eleva a un nivel espiritual más elevado y se vuelve en cierto modo semejante al parsú superior. En ese estado de Sirampin es denominado Israel de las 3 letras, Ami, Li Rosh, quiere decir Li Rosh, Ami, Li, Ami y Rosh, cabeza, lo cual indica el estado de Galú. A su vez, Nutba es denominada la Kejilá de Israel, pues ella acumula toda la luz de su marido, Sirampin, y se la pasa a los inferiores, las almas en los mundos de Villa. El estado de Kagnu de Nutba es denominado una rosa entre espinas, puesto que 9 de sus sefirot inferiores cayeron por debajo de la parsá del mundo de Asilú, perdiendo así la or del mundo de Asilú y secándose como espinas. En su estado grande, Nutba es sencillamente denominada una rosa. Una rosa, o la Kejilá de Israel. Es por ello, Misajín, que está escrito, hay rosas y rosas. El color rojo representa la conexión de la rosa con las fuerzas impuras del exterior, el rigor, las cuales, gracias a dicha conexión, pueden absorber fuerza, que es luz, desde ella. Esto es debido a que sus 9 sefirot se encuentran en el exilio por debajo del mundo de Asilú, en el mundo de Bria, y en él ya existen las fuerzas impuras. La rosa también contiene color blanco en su sefirá Keter, pues su sefirá Keter está en el mundo de Asilú, por encima de la parsá, donde no existe contacto con las fuerzas impuras de debajo. Dicho de otro modo, hay dos estados opuestos, la perfección y la ausencia de ella, la luz y la oscuridad, y únicamente son percibidos por aquellos que son dignos de ello. Por tanto, está escrito que del mismo modo que solo una rosa entre espinas está teñida de rojo y blanco, la Kejilá de Israel se compone de juicio, de misericordia. Esto nos muestra que en el estado grande, cuando Malhut recibe el nombre de Knesset Israel, aunque haya ascendido a Binah y la haya envuelto, aún perdura en ella el atributo del juicio, de la restricción, una actitud no precisamente compasiva, sino rígida y recta. Y ocurre de este modo porque ella necesita una pantalla, fuerza para oponer resistencia a sus deseos egoístas.
algo que permite a Malhut recibir la luz superior. El juicio, también llamado ley o restricción, no permite la recepción de la luz dentro de los deseos egoístas. La pantalla, el anhelo de oponerse a nuestros deseos egoístas, repele la luz superior, que es placer, enviándola de vuelta a su fuente de origen, el Creador. La luz que el hombre devuelve es denominada la luz retornante o luz de juicio. En la medida de la intensidad de dicha fuerza, la fuerza de resistencia a nuestro deseo de disfrutar, el hombre podrá recibir en beneficio del Creador, precisamente en esos deseos altruistas, las 10 sefirot de la luz superior, denominadas luz directa, luz o luz de la misericordia. Y es por ello que incluso en su estado completo, la Kehilá de Israel se compone de la ley y misericordia que corresponden a los colores rojo y blanco, de una rosa entre espinas. Y este es el estanque que hizo el rey Salomón, construido sobre 12 toros, pues estas 9 sefirot inferiores de Malhut que cayeron al mundo de Briá fueron corregidas desde 12 cabezas de toros. Una de sus sefirot Keter, que no abandonó el mundo de Asilú, es conocida como el estanque, construido sobre estos toros. Y en el conjunto se les conoce como los 13 pétalos de rosa. Más adelante aclaramos la razón por la que las 10 sefirot de Malhut se dividen en 10 hasadín o 13 hodma. La luz de una nutba completa es denominada hodma, pues contiene la luz de la inteligencia y desciende desde los 13 nombres llamados los 13 atributos de misericordia. Sin embargo, Misajín, lo esencial en la explicación de Rabí Hizquiyá es que una rosa entre espinas se encuentra por encima de la Kehilá de Israel, porque como es bien sabido, todo lo que existe en el estado completo de Nutba debe asimismo existir en su estado pequeño, aunque con una similitud aminorada. Por lo tanto, decimos que los atributos de blanco y rojo en el estado pequeño corresponden a los atributos de misericordia y juicio en el estado grande. Y en una vez que están corregidos, los 13 pétalos del estado pequeño crean en Ubba los 13 atributos de misericordia en su estado grande. Más adelante examinaremos cómo estos 13 atributos de Malhut del mundo de Asilú la transforman, tanto en el estado pequeño como en el grande. La rosa. Está escrito, Misajín, que el creador en el proceso de la creación al principio, Elohim, es decir, Binah del mundo de Asilú, creó a Nibud de Serampín mediante 13 palabras, Et Hashamain, Bet Haares, Beat Haares, Beaita, Tohu, Babohu, Behoshet, Alpenei, Tehom, Beruah, que van desde la palabra Elohim hasta la palabra Elohim. Y estas 13 palabras representan los 13 pétalos de una rosa entre espinas, su estado pequeño. Como el estanque construido por el rey Shlomo que se sustenta sobre 13 toros, las 9 sefirot inferiores de Malhut, sin luz, pues se encuentran en el mundo de Bria, por debajo de la parsá del mundo de Asilú. Estas palabras constituyen la preparación para la purificación y corrección de la Kehilá de Israel, a fin de recibir los 13 atributos de misericordia. Estos 13 atributos de misericordia, la luz de una nutba completa, la rodean y brillan sobre ella por todos sus lados, y la protegen del contacto con los deseos ajenos, egoístas. No en vano, Misajín, hasta que ella se llene con la luz de Jodma en su estado grande y perfecto,
Galut existe en una posibilidad de que los deseos ajenos y egoístas se adhieran y se alimenten de ella. A continuación, el nombre Elohim aparece mencionado una segunda vez. Elohim se movía. ¿Por qué se utiliza en este sentido, Misagi? Para que broten los 5 sépalos que rodean la rosa, denominados salvación. Y estos son las 5 puertas, y sobre este secreto se ha dicho: yo alzaré la copa de salvación. Tejilín 116, verso 13. Es la copa de bendición. La copa de bendición debe descansar sobre 5 dedos, tal como la rosa se asienta sobre 5 sépalos que se corresponden con los 5 dedos. Y esta rosa es la copa de bendición desde la segunda a la tercera mención del nombre Elohim, Bereshit 1, 2 y 3. Hay 5 palabras: se movía sobre la superficie de las aguas y dijo. Son 5 palabras en total que coinciden con los 5 sépalos y acto seguido. El Creador dijo: hágase la hágase la luz, y la luz, creada pero oculta y encerrada en ese pacto, entró en la rosa y le dio semilla, y es designada como un árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su especie. Bereshit 1:12. Y esta semilla existe en la señal del pacto. Los 5 sépalos son las 5 sefirot de la luz que retorna desde Malhut y que esta alza desde Sibut de Haka por impacto. La luz directa que entra es llamada 5 Hasadin, Jodma, Geburat, Tifere, Nexá y Hud. Y se reviste de 5 partes, tipos de restricciones de la luz retornante, Jodma, Geburat, Tifere, Nexá, Hud, denominada los 5 sépalos de la rosa. Estos se corresponden con el texto que va desde la segunda mención de la palabra Elohim, el espíritu de Elohim se movía sobre las aguas, hasta la tercera mención y dijo. De la palabra Elohim en la Torá, esas palabras explican cómo los 5 sépalos, atributos, pueden ser extraídos de la Malhut con el objetivo de hacerla apta para un Sibú, y que así alcance el estado grande. Y durante el estado grande, cuando los 5 sépalos se convierten en 5 restricciones, son definidos como las 5 puertas de recepción de la luz de Hasadín, de la luz directa. Y reciben el nombre de la salvación y Malhut. Ahí está Mashiach en el mundo. Es denominada la copa de salvación o la copa de bendición y buena fortuna, porque precisamente gracias a estos sépalos, restricciones, Malhut puede recibir la Or de Hasadín, una bendición. La copa de bendición debe posarse sobre 5 dedos porque Malhut es capaz de recibir la luz de Jodma, solo si previamente se ha recibido la luz de Hasadín. Por lo tanto, en primer lugar debe realizar una bendición, lo cual significa recibir las 5 partes: Nefesh, Ruach, Neshama, Keya y Yehida. La luz de Hasadín son la ayuda de 5 dedos, 5 restricciones, y solamente entonces recibir en ellas, en las intenciones corregidas, la luz de Jodma. Por eso, Misajín, una copa de vino debe de ser alzada con las 2 manos, pues los 5 dedos de la mano derecha simbolizan misericordia, Hasadín, y los 5 dedos de la mano izquierda simbolizan restricciones. No obstante, Misajín, una vez iniciada la bendición, la copa debe de ser sostenida solo con los 5 dedos de la mano derecha, Hasadín, otorgamiento.
De lo contrario, las fuerzas impuras que se alimentan del lado izquierdo, resección, podrían activarse, pues dichas fuerzas únicamente se aferran al lugar en los que hay resección de luz. Lo que tiene lugar a continuación es el estado grande de Malhut, que se corresponde con las palabras de la Torá: hágase la luz. Estas son las 5 luces en las que Adán vio el mundo de uno a otro confín, tal y como está recogido en el Talmud Haggadah 12. Pero el Creador vio que las generaciones del diluvio y la torre de Babel incurrían en el pecado y ocultó esa de modo que las generaciones posteriores necesitarían alcanzarla por sí solas. Anteriormente, estos 5 Hasadín estaban en Yesón de Serampín y Malhú recibía de él, y no como ahora que recibe desde Binah, denominada Elohim. Yesod de Serampín es llamado la señal del pacto con el Creador. Una vez que se llevan a cabo las correcciones denominadas circuncisión y los 5 hasadim recibidos sobre las 5 restricciones son llamados semilla. La fuerza principal de las restricciones y las fuerzas de resistencia de la pantalla, con las que repele la luz, se encuentran en Aret Yesod, el final de la Sefirá Yesod. Allí tiene lugar el Sibú de Jacá, desde el cual Malhú recibe la luz. Este Sibú se trasladará a la propia Malhut solamente al final de la corrección. Por eso, durante los 6000 años, la pantalla que se encuentra en Yeso golpea la Or, que es placer, que llega con sus 5 restricciones. Las fuerzas que se oponen a la recepción egoísta del placer, creando así 5 partes de luz retornante y recibiendo en ellas las 5 partes de la luz de Hasadín. Posteriormente, Serampín transfiere esas 5 luces de Hasadín desde su Yesod a Nutba, y estas 5 luces de Hasadín son denominadas semilla. Del mismo modo que el pacto es concebido a partir de aquella semilla, en 42 Sibugin el nombre secreto sacia e insemina a todas las 42 letras del acto inicial de la creación. La rosa, tema la rosa. El nombre 42 está compuesto por Javayam, Java, Javayam, 4 letras de Javayá repleta, 10 letras, y de Javayá doblemente repleta, 28 letras, en total 4 más 10 más 28 igual a 42, haciendo referencia a la semilla que existe en la señal del pacto, encerrada en los 5 Hasadín y los 5 Geburó. Hay 2 componentes en Nutba, su cuerpo Parsu, que emerge desde Binah, y su Sibú, llamado el secreto de la unidad con Sirampin y Nutba. Puede encontrarse en en 2 estados, pequeño o grande, Kanut o Galut, respectivamente. El estado pequeño es un estado incompleto e insuficiente de Malhut, pero necesario como preparación de cara al estado grande, denominado la revelación del secreto, la revelación de lo oculto. Y dado que el estado grande revela al pequeño misajín, y todo lo oculto en el estado pequeño se hace evidente en el grande. El hombre que se encuentra en un estado de caída espiritual no es capaz de ver los motivos de su estado.
Para comprenderlo con claridad, tendrá que alcanzar el estado grande que viene a continuación. Miren, a consecuencia del ascenso de Malhut de Abeima a su Binah, el Parsut de Binah, Abba Behima, quedó dividido en dos partes. La parte superior, Yi, adquirió el nombre de Abeima, mientras que la parte inferior, ¿sí? Ahab, recibió el nombre de Yeshuot. Abba Behima están colmados de la luz de Hasadín, pues no desean otra cosa. Y Yeshuot la recibe desde ellos, porque aunque desea la Or de Jodma, no puede recibirla, puesto que Malhut Abba Behima se elevó por encima de él. No obstante, a pesar de que no hay luz de Jodma en Abba Behima, estos no sienten ningún sufrimiento por su ausencia y existen en una perfección denominada Gar. Aún careciendo de luz de Jodma, e incluso cuando el hombre eleva Man, solicitando fuerzas, es decir, la luz de Jodma, para superar sus deseos impuros, Abba Behima no reciben la luz de Jodma. Yeshua recibe esta luz y se la entrega a Sirampin. Por ello, a pesar de que Abba Behima se encuentran por debajo de la cabeza de Ariampin y que no hay luz de Jodma en ellos, su ausencia no los provoca o no les provoca sufrimiento. Sin embargo, Yeshut se resiste por la carencia de la luz de Jodma, pues desea transmitirla a Sirampin y por ello espera el man desde Serampin para poder ascender hasta Abba Behima a modo de Sefirat Da'at. Porque cuando los inferiores alzan su man, la totalidad de Binah se eleva hasta la cabeza de Ariampin. Yeshua recibe la luz de Jodma desde Ariampin y la entrega a Sun. Esto se corresponde con la desaparición de la letra Yud de la palabra Avir, que es aire. Y Avir se vuelve Or, luz, Jodma, una vez más. No obstante, a pesar de todo esto, incluso en la cabeza de Ariampin, Abba Behima, se quedan únicamente con la luz de Hasadín, aire, y por lo tanto las cabezas de ambos, Ariampin y Abba Behima, son denominadas aguas supremas o cielos. Todo ello teniendo en cuenta el hecho de que Abba Behima pueden estar debajo de la cabeza de Ariampin. Sin embargo, dado que esto no afecta su independencia y perfección, es como si se encontraran en la cabeza de Ariampin. Debajo de Abba Behima se encuentra el firmamento Parsaj del mundo de Asilú, que separa los Kelin de recepción de los Kelin de otorgamiento del mundo de Asilú. Yeshuot y Sun, las aguas inferiores, necesitan la Or de Jodma y se sitúan por debajo de la Parsa, que se encuentra en el pecho de Ariampin. Por eso decimos que las aguas inferiores lloran, es decir, están en el estado pequeño, porque sienten la carencia de la luz de Jodma y desean elevarse a la cabeza de Ariampin. En ningún caso deben confundirse de la parsa del mundo de Asilú, ubicada dentro del mundo de Asilú, que lo divide en Yi y Ahab, con la parsa que se encuentra debajo del mundo de Asilú, que lo separa de los mundos de Abiyam. La luz recibida por encima de la parsa del mundo de Asilú es denominada la luz Menbet, Menbet, Menbet. Sin embargo, las 7 sefirot de Sun, 6 sefirot de Serampin, una sefirá de Malhut, que representan los 7 días de la creación,
no pueden recibir esta or de Menbet, pues están situadas por debajo de la parsa y solo reciben la luz de Hasadin desde Yeshut, es decir, lo mínimo para su subsistencia. Sin embargo, Misajín, cuando los inferiores, los hombres, elevan Man y a su vez Ma'at desciende desde a Binah Ta'aj, la luz que vuelve a colocar Binah en la cabeza de Ariampin, Yeshua recibe la luz de Jodma y la transmite a Sun. De ese modo, Sun puede elevarse por encima del pecho de Ariampin y recibir la luz de Menbin. Por eso, la luz de Envi en Sun se expresa mediante 32 Elohim y 10 proverbios, donde los 32 Elohim son Yeshua en el estado de elevación, cuando Yeshua recibe los 32 regueros de la sabiduría, Jodma, que dan origen en él, o a los 32 nombres de Elohim mencionados en el acto de la creación. Al principio el creador crió, etc. Los 10 proverbios son 5 hasadín. Una vez que Sun han recibido la luz de Jodma desde los 32 Elohim, las 5 luces de hasadín recibidas desde Abba Behima, que representan MB, son denominados las aguas superiores. Comprobamos que previamente a la recepción de los 32 Elohim, los 5 Hasadin en Sun no se convierten en el nombre Menbe. Por lo tanto, decimos que 32 Elohim y 10 proverbios componen el nombre de Elohim, es decir, en el estado de elevación. De ahí que Rabí Jezquiyá dijera que estas 5 luces en el verso, hágase la luz, hacen alusión a los 5 Hasadín y son llamadas la semilla, abundancia, que Yesod de Serampín hace llegar a Malhut, y ella es denominada Menbe, aunque esencialmente se componen de 5 Hasadín, no obstante hace referencia a Menbe, pues contiene la luz, la Or de Jonma, recibida desde los 32 Elohim de Yeshua. Los retoños de las flores. Los retoños de las flores, Misajín. Al principio Rabí Shimon abrió. Han brotado los retoños de las flores en la tierra. En hebreo, país y tierra son designados con una misma palabra, Eretz. Cantar de los Cantares 2:12. Los retoños son el acto del principio de la creación. Han brotado en la tierra. ¿Cuándo? En el tercer día, sobre el cual está escrito, produzca la tierra hierba. Bereshí 1:11. El tiempo de la canción ha llegado. Esto es el día cuarto. El día cuarto, el tiempo de la rigurosidad del juicio, de la restricción. Por eso, en el día cuarto, la palabra luceros está escrita con una letra menos, lo cual hace alusión a la rigurosidad del juicio y de una maldición. Se oye la voz de la tórtola. Este es el día quinto del cual está escrito, produzcan las aguas para generar descendencia. Pero las palabras se oye ya hacen referencia al día sexto, en el cual se dice, hagamos un hombre que en el futuro, pondrá la acción a la comprensión, nace benishma, haremos y escucharemos. Porque aquí está escrito, hagamos un hombre, mientras que allí está escrito, haremos y escucharemos en nuestro país. Se refiere a Shabbat, que es como el país de la vida, el mundo venidero.
Es absolutamente incomprensible, Misajín, para nosotros como el Zohar compara el escrito de Sir Hashirin, Cantar de los Cantares 2:12, con lo escrito en la Torá acerca de los primeros días de la creación. Los 6 días de la creación son las 6 sefirot, ¿sí? Odma, Geburah, Tiferet, Ba, de Serampín, a partir de las cuales se construyen todas las 10 sefirot del Parsú de Nutba, por lo que Nutba es únicamente un deseo de recibir placer y todo su cuerpo espiritual, los deseos de recibir. Se construyen a partir de la sefirot de Serampín, tu esposo, a partir de los atributos altruistas que él transmite a Nutba, la propia Nutba, el deseo creado de recibir placer, es un espacio vacío. Es un espacio vacío que no recibe llenado de la luz del Creador. La luz solamente puede entrar en aquel deseo clic que tenga atributos semejantes a los de ella. Así, en la medida de su semejanza con Serampín, los atributos que Malhut recibe de Serampín, aquellos que estén corregidos, llegan a ser un Parsú y son llenados por la luz que corresponda a su corrección. Cuanto mayor sea la corrección llevada a cabo en una determinada parte, más grande será la luz de las 5 luces: Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah y Yehidá, que entre en ella. La parte de Malhut corregida y llena de es denominada el mundo. De aquí en adelante el Zohar explica el modo en que Nutba se construye a partir de Serampín, es decir, cómo se crea el mundo. Ponga atención. Así como se crea el mundo. Nutba es denominada la tierra, ponga atención. Los retoños son sefirot, atributos de Serampín que aparecen y germinan en Malhut durante el tercer día de la creación, lo cual corresponde a la Sefirá Tiferet, GS1, Geburah 2, Tiferet 3. Al principio Malhut fue creada en altura como Serampín, dos luceros grandes por igual, el sol, Serampín y la luna Malhut. Por eso durante la plenilunio los vemos idénticos en tamaño, en efecto. Todo lo dicho hace referencia al hombre en el estado inicial tras su creación, Malhut, se presenta como un punto a los pies de Serampín para luego crecer junto a él. Es decir, en el tercer día de la creación, Malhut era igual en altura a Tiferet de Serampín, tenía los mismos atributos, sin embargo, en tal estado, Malhut no era capaz de recibir la luz, por eso está escrito: la rigurosidad, el juicio se manifestó en la tierra, en Malhut, los retoños sencillamente brotaron y después el tiempo de la canción ha llegado. Ya hace referencia al cuarto día de la creación cuando Malhut menguó porque se quejaba al Creador. Se quejaba al Creador. Dos malajim no pueden llevar la misma corona. Si ella es igual a Serampín, igual a él en altura, no podrá recibir de él Or Jonma. La razón es que sin haber recibido previamente Or Hasadín de Serampín, Malhut no puede recibir Or Jonma, pues Or Jonma solo se puede recibir dentro de Or Hasadín, revistiendo Or Jonma el placer con Or Hasadín la intención de recibir placer en beneficio del Creador. Y el Creador le contestó: vete y mengua. Es decir, si solamente puedes recibir de Serampín y no puedes recibir luz por ti misma a causa de tus atributos egoístas,
Entonces reduce tus atributos, recibe los suyos y corrígete gradualmente. Y luego podrás recibir toda la luz y ser como el Sirampín, igual el Creador. Todo esto está descrito en el Talmud, Julín 62, pero gracias a la explicación que aparece en el libro del Zohar, dejamos de percibirlo como un cuento de hadas. Entonces Malhud descendió hasta situarse bajo Yexod de Serampín y sus 9 sefirot inferiores cayeron debajo de la Parsá a los mundos de Bia en el mundo de Asilú. Únicamente quedó su sefirá Keter como un punto por debajo de Yexod de Serampín. Y en lo sucesivo, Malhud no se construye a partir de sus sefirot atributos que se encuentran en Bia, sino desde la sefirot atributos de Nexá y Hud de Serampín. Los retoños de las flores. Mire, Misajín. Aunque Malhud antes era más grande, no era capaz de recibir luz porque carecía de luz de Hasadín. Ahora ella es más pequeña, pero tendrá Or Hasadín, en lo cual podrá recibir luz de Jodma, aunque en lo sucesivo, Malhut, en un grado inferior, sabrá sacar provecho de ello porque Or Hasadín repele las fuerzas impuras que se aferran a Nutba. Todo lo explicado hasta ahora hace referencia a la palabra Samir. Samir. Samir significa canto. Sin embargo, aquí es preciso tener en cuenta otro sentido de esta palabra, Misajín. La podadura de las fuerzas impuras de Malhut. El retoño de la rosa. El retoño de la rosa. La voz de la tórtola. La tórtola es la sefirá, el atributo de Nexá, de Serampín. Y la voz de la tórtola es la sefirá Hud de Serampín, el quinto día de creación. Y puesto que Malhut recibe desde Yexón y está, a su vez, recibe desde Hud en unión con Nexá, dicha recepción en Malhut es denominada la voz de la tórtola. Por eso las palabras se oye con el día sexto, porque la voz de la tórtola, Malhut, se oye solo con ayuda del día sexto, Yexó de Serampín, quien que incluye Anexá y Hud juntos y entrega la luz de ambos, Malhut. Por eso está escrito que esta voz se oye en Malhut, solo desde Yexó en el día sexto. La razón de esto, Misajín, es que Malhut únicamente puede recibir la luz desde la línea media de Serampín, o bien desde Yexod de Serampín recibe el nivel denominado Ibur embrión, o bien desde Tiferet de Serampín recibe el nivel denominado Hagat, igual, Odma, Geburai, Tiferet. Yenika, amantamiento o canú pequeño, o bien desde Daat de Serampín recibe el nivel denominado Jodma Binai Daat, igual a Jodma Binai Daat, que es Gar, Mojín, inteligencia o Galut grande. El Zohar. Hagamos un hombre que en el futuro antepondrá la acción a la escucha. La vista es la sefirá Jodma, pongan atención. El oído es la sefirá Binah. La acción u obra es la cualidad de Malhut para corregir a Malhut, que es lo único creado por el Creador. Las letras sefirot son atributos del Creador mediante los cuales Él fue gradualmente dando origen a Malhut. Fue creada la segunda restricción, Malhut,
ascendió hasta Binah para unir los atributos de aquella egoístas de recepción con los atributos de Binah altruistas de otorgamiento. Malhut se elevó hasta Ba'a-Jotma e Ima Binah se situó debajo de Malhut Parsa, donde se hizo semejante a Malhut en atributos. Los ojos son la Sefirá Jotma, Abba. Malhut se elevó hasta los ojos y se situó al nivel de las pupilas. Malhut es denominada Nutba y la Malhut situada a nivel de los ojos es denominada Nutba, Einain, Nikbei, Einain. Por eso en Rosh, la cabeza de Ariam Bin solamente se encuentra Keter y Jotma. Binah cayó desde Rosh a Guf, el cuerpo, y Malhut está más arriba de Binah. Es decir, representa una acción que se encuentra arriba, es decir, precede a la percepción y la comprensión. Esto es lo que significa haremos y escucharemos. Naseh benishma. La acción de la segunda restricción, la recepción únicamente en Galgatá, Be Einain, tal estado es denominado el retorno hacia el Creador por medio de nuestros atributos. El retorno completo tiene lugar cuando el ahab del grado se corrige y se une a ese grado en cuestión. A raíz de la elevación de Malhut, ella cambia sus atributos. Esto es lo único que cada uno de nosotros necesita, elevarse hasta el nivel de los atributos del Creador para poder recibirlos y llegar a ser como Él. Y se encuentra preparada para elevarse hasta Abba Behima y recibir la luz de Hayam. La luz constante de este nivel es denominada el primer templo. Por eso, durante la recepción de la Toira, Israel prefirió primero hacer y después escuchar. Y por ello, fue merecedor de la recepción de la Toira, Talmud Shabbat 85.1, porque la acción Malhut ascendió e envolvió a Abba Behima, y gracias a ello el secreto de la 50ª puerta de Binah fue revelado. La construcción del templo no se refiere a su edificación terrenal, sino al alcance del grado del templo, el grado de Abba Behima del mundo de Asilú, la luz de Hayá, el primer templo, o el grado de Yeshua del mundo de Asilú, la luz de Neshama, el segundo templo. Aquí el Zohar dice, se oye en el sexto día, porque en este día, es decir, en este estado, tuvo lugar la corrección de Malhut mediante su elevación por encima de Binah, a la cual denominamos anteponer la escucha a la acción. Hacer y escuchar como durante la recepción de la Toira, Malhut en el estado de elevación a Binah es denominada la tierra eterna, la tierra de la vida, porque de Binah recibe la vida. Y allí venimos usted y yo. Los retoños de las flores. En nuestro país, Misajín se refiere a Shabbat, que es como la tierra eterna de la vida. Ima, Binah, es denominada la tierra de la vida o la tierra eterna a consecuencia de la acción en el sexto día, es decir, de la acción del Creador desde arriba. El factor tiempo viene designado por una acción del Creador que no tiene causas en nuestro mundo. Malhut se elevó hasta Ima
en el séptimo día de la creación, Shabbat, y llegó a ser como ella, porque cuando el inferior se eleva hasta el grado del superior, llega a ser como él en cualidades. Por eso Malhut, al elevarse hasta Binah y recibir allí la luz de Hayá, es denominada la tierra de la vida eterna. Otra explicación, Misajín, los retoños son los patriarcas que entraron en la mente y entraron en el mundo venidero, Binah, donde permanecen ocultos. Y desde allí surgen en ocultamiento y se ocultan en los profetas verdaderos. Nació Yosef y se ocultaron en él. Entró Yosef en la tierra sagrada y los construyó allí. Y brotaron en la tierra y se rebelaron allí. ¿Cuándo brotaron? Cuando se hace visible el arco iris, ellos se rebelan. En ese momento, el tiempo de la canción ha llegado. Es decir, el tiempo de erradicar a todos los pecadores sobre la tierra. ¿Por qué se salvaron? Porque los retoños brotaron desde la tierra. Sin embargo, de haber sido visibles antes, no habrían podido permanecer en el mundo y la existencia del mundo no hubiera sido posible. Tres patriarcas, Isaac, Geburah, Abraham, Gesed, Jacob, Tiferet. Tres hijos, Aharón, Hud, Moshe, Nexa, Yosef, Yesov. El rey Dawi, que es Malhut. El Zohar. Aquí el Zohar explica, Misajín, los alcances de la Or de Hayá por Serampín. De Serampín son denominados hijos, mientras que de Serampín reciben el nombre de patriarcas. También la tórtola de Serampín, el propio Serampín consta de dos partes por encima de su jaset, perdón, que es pecho. Su sefiró Hagat son denominados Sun, grandes, y por debajo de su jasé, la sefiró son denominadas Sun, pequeños. Hagat corresponde a Abraham, Isai, Jacob. Corresponden a Moshe, Aarón, Yosef. Malhut es Darwin. Las Sefirot son denominadas profetas también y Exo es el justo y etcétera. Aquí el Zohar habla de los retoños que van creciendo gradualmente desde el estado pequeño hasta Sun, que son grandes. Al principio Sun eran pequeños compuestos por la Sefirot con la luz de Nefesh y denominados Ubar, que es embrión. Después con ayuda de Yenika, amamantamiento, es decir, la resección de la luz de Ima, que es Sun, crecieron las Sefirot, crecieron mediante sus atributos hasta igualar respectivamente los de la Sefirot, Hodma, Geburah y Tiferet. Y las Sefirot recibieron la luz del Ruach, así el Parsu ya consta de las partes Hagat y Nefesh, Hayá y Ejidá con las luces de Ruach y Nefesh. Más adelante, a consecuencia de una posterior recepción de fuerza desde el superior y del crecimiento subsiguiente, han alcanzado Galut, Alet, el primer estado grande, la Sefirot Hagat, llegaron a ser respectivamente Sefirot Jabat, con la luz de Neshama, la Sefirot llegaron a ser respectivamente la Sefirot Hagat y recibieron nuevas Sefirot. Así el Parsu creció hasta albergar tres partes de Jabat, Hagat, Nek, con las luces de Nefesh, Ruach y Neshama. Y es denominado Gadol, grande, el primer gran estado. Y luego a consecuencia del subsiguiente, creciendo
o el su siguiente crecimiento llegan a alcanzar el estado de madurez, Galut Bet, el segundo estado grande. Y la luz de Jaya entró en la Sefiró, Jodma, Binah y Da'at. ¿Sí? Binah, Jodma y Da'at. Geburah, Geset, Tiferet, Hu, Yesa y Yesod. Los retoños de las flores. El término crecimiento se refiere al crecimiento de una pantalla, misajín, de las fuerzas y deseos contrarios al egoísmo dentro del hombre. Esto es el único que marca la diferencia entre una vasija grande y una pequeña. La única diferencia entre los parsufín y sus cualidades internas cambiarán dependiendo de la magnitud de la pantalla. Estos patriarcas entraron en la mente suprema y subieron al mundo venidero. Esto hace referencia al desarrollo prenatal de Serampín cuando se eleva a Abba y Behima, denominados mente suprema o pensamiento supremo. Abba Jodma recibe el nombre de la mente o el pensamiento, mientras que Ima Binah es denominada el mundo venidero. Y ambos son llamados padres, el padre y la madre, Abba Behima. Y es ahí donde comienza la creación, la concepción de Serampín desde su estado inicial de embrión espiritual. Tal y como le ocurre a un embrión en nuestro mundo, que depende completamente de su madre y de la voluntad de ésta, que no tiene ni vida ni deseos propios y que se desarrolla únicamente gracias a ella. Del mismo modo, todo hombre puede llegar a ser un embrión espiritual si deja a un lado todos sus deseos y acciones y cumple únicamente aquellos que el Parsu superior desea. Entonces hará de sí mismo un embrión espiritual semejante al fisiológico. La diferencia, la diferencia entre el embrión fisiológico y el espiritual es que para llegar a ser un embrión espiritual se requiere un enorme deseo y esfuerzo personal, misajín. Mientras que la concepción de un embrión fisiológico depende de los padres, como resultado de su desarrollo prenatal en Binah, lo cual significa que el hombre aniquila por completo todos sus deseos y pensamientos personales y está listo para aceptar como un embrión todo lo que la madre le da, todos sus pensamientos y atributos, sin importar cuán incomprensible y contranaturales le puedan perecer o su esencia. Este embrión alcanza el estado de nacimiento espiritual. No obstante, misajín, este es un estado de un mayor ocultamiento de la luz superior con respecto al embrión, ya que todavía no cuenta con la pantalla para recibir dicha luz. Y por lo tanto, este estado es denominado pequeño, oculto en los profetas verdaderos, es decir, en la Sefiró, Nexá y Hud, que Serampín alcanzará como resultado del proceso de amamantamiento, la recepción de leche, Orhasidín, desde Ima madre, que es Binah. La luz del amamantamiento llega de Serampín y este alcanza Bak, la luz de Nefesh Ruah, el estado pequeño durante el amamantamiento de Serampín, alcanza la Sefirá Yexó, y por eso está escrito que Yosef nació tras finalizar el periodo de amamantamiento. Serampín sube para recibir desde desde Abba Behima, la luz de Neshama, el gran estado denominado Yosef. El Zohar.
Serampín se compone de tres partes. Jotma, Binah y Da'at igual. Jotma, Binah y Da'at. Hagat igual a Jotma, Geburat y Feren. Neshama, Hayá, Yehidá. El proceso de crecimiento de Serampín, la adquisición de una pantalla sobre sus deseos, empieza en la parte más pura, la menos egoísta, la Sefiroja Jotma, Binah y Da'at, que son las primeras receptoras de la orden Nefesh. A continuación, Serampín adquiere una pantalla para aquellos deseos más gruesos y egoístas. La Sefiró, Jotma, Geburah y Tiferet, la luz de Nefesh, las atraviesa y entra en ellas desde Jotma, Binah y Da'at. A su vez, la luz de Ruach entra en Jotma, Binah y Da'at, que se han quedado vacías. Por último, Serampín también adquiere una pantalla sobre los Kelin más egoístas, la Sefiró, y la luz de Nefesh de Hagat pasa de Nefesh, Hayá y Ejidá, la luz de Ruach pasa desde Jotma, Binah y Da'at, la Sefirot de Hagat, que quedan vacías, y la luz de Neshama entra en la Sefirot de Jotma, Binah y Da'at, que quedan vacías. El alcance del gran estado por parte de Serampín es denominado el nacimiento de Yosef, pues ahí aparecieron las Sefirot, en las que la última Sefirá, Yexo, es denominada Yosef. Sin embargo, dado que la luz de Hayá aún no está presente, dicho estado se denomina de ocultamiento. Entró Yosef en la tierra sagrada y los construyó allí, es decir, tras el alcance del primer gran estado. La recepción de la luz de Neshama, Serampín, continúa creciendo, cultivando su pantalla hasta que recibe en ella la luz de Hayab. En tal estado, Malhut de Serampín se para de él y se hace un parsú independiente denominado la tierra sagrada, ya que la luz de Hayá recibe el nombre de santidad, y por ello está escrito que Yosef entró, o más exactamente subió, Yosef a la tierra sagrada durante el estado grande de Serampín. Serampín y Nutba llegaron a ser parejos e iguales en su magnitud en el estado Panín, Panín Bepanín, cara a cara, el estado que determina el Sibú entre Sun, y los construyó allí Yosef, la luz de Hayá o Jotma, y en el Parsú, solo durante un Sibú, cuando Sun realizan un Sibú entre ellos. Y esta luz se queda en Malhut, pues dicha luz únicamente puede ser revelada mediante la pantalla que hay en ella, del mismo modo que Abba Behima Songar de Binah, Yeshut es Serampín de Binah, y Or-Jotma solo se encuentra en Yeshut. La relación entre Serampín y Malhut se basa en el mismo principio, y Or-Jotma se revela únicamente en Malhut. Por lo tanto, solamente cuando Or-Jotma llena a Nutba puede decirse que tiene lugar la revelación de la Or, la cual hasta ese momento se considera oculta. ¿Cuándo son o cuándo son visibles? Cuando el arco iris se hace visible en el mundo. Serampín es denominado arco iris. Ponga atención. El mundo es Malhut, y su unión recibe el nombre de arco iris en una nube. Ha llegado el tiempo de erradicar a todos los pecadores de la tierra. A medida que aumenta el número de pecadores en el mundo, las fuerzas impuras se aglutinan aún más en Sun, y dichas fuerzas pueden llegar a influir en Sun, hasta tal punto que arrastren al mundo a la destrucción.
tal y como ocurrió en el tiempo del diluvio. En este caso, no existe otra salvación posible para el hombre que no pase única y exclusivamente por la revelación de la luz superior, la luz de Hayam. La luz de Hayam. Por eso dice el Zohar que el mundo se salva gracias a los retoños que aparecen en la tierra. Es decir, gracias a que la Or de Hayam erradica las fuerzas impuras del hombre de la faz de la tierra, sus deseos, que es Malhut, y dichas fuerzas ya no pueden aferrarse a ella ni ser un obstáculo para el hombre. Y de no haber aparecido el mundo no habría podido salvarse, porque al principio Nutba es construida grande como Serampín y a esto se le llama dos luceros grandes. Cuando Malhut se encuentra en el mismo grado que Serampín, pero permanece en la parte posterior de él, espalda con espalda, incapaz de recibir Ol Jorma o falta de la luz de Hasadín. Por eso Malhut se queja sobre la falta de luz de Hasadín y su incapacidad, por ende, de recibir luz de Jodma, aunque en tamaño la luna sea igual que el sol, esta no puede brillar por sí misma, solo podrá hacerlo si el sol, Serampín, le da luz. Y dado que la Or Jodma que le llega no es suficiente, tal estado es llamado el reverso, Ajor, espalda. Y un Sibú no puede llevarse a cabo en la posición espalda con espalda. Pero una vez que Nutba ha nacido y crece, recibe los atributos del cuerpo de Serampín, del mismo modo que está escrito en la Toira, que Java, Eva, nace del cuerpo de Adán. Ella se hace igual a él y entra en su Sibú cara a cara, panim a panim, con Serampín. Pero la luz previa también se queda en ella. Es más, precisamente porque sintió la falta de la luz en su estado inicial, Malhut recibe la Or de Hayá en sus sufrimientos anteriores. De manera análoga, el hombre es capaz de sentir placer precisamente porque tuvo un sufrimiento previo. Por eso dice el Zohar que si los retoños no hubieran brotado en Malhut durante su estado pequeño, cuando se encontraba en la parte posterior de Serampín, esta no habría podido recibir la Or de Hayá durante su estado grande, pues le hubiera faltado los Kelin, deseos para recibir dicha luz. Toda creación de algo nuevo está basada en la sensación de tinieblas, como se ha dicho. El creador emana luz de sí mismo y a partir de la nada crea las tinieblas. En el hombre, la sensación de tinieblas significa que está listo para recibir la Or. Quien vivifica el mundo y provoca la revelación de los patriarcas. Una pregunta. ¿Quién vivifica el mundo y provoca la revelación de los patriarcas? Es la voz de los hijos que estudian la Toira. Gracias a estos hijos existe el mundo. Por eso está escrito, zarcillos de oro te haremos. Shir Hashirin 1:11. Estos son los hijos de los adolescentes del mundo, como está escrito, y harás dos querubín de oro. Shemó 25:18. Bueno, pues hasta aquí voy a dejar este tema. Continuamos para la siguiente ocasión. Amén. Sígame en las redes sociales, en YouTube, Spotify y en Nimbus. Johanan 1974 y Johanan Gutiérrez en YouTube y en Inbus, Johanan Gutiérrez, la responsabilidad humana. Y en Spotify, los fundamentos de la Torah. Amén. Shalom, Ubrajó, paz y bendiciones.
Legitrao. Shalom Umbrajo.